Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Hoy vamos a desentrañar un poderoso secreto bíblico que los ángeles no quieren que usted sepa. ¿Sabía que usted puede levantar un altar espiritual y activar milagros en su vida? Este conocimiento va a transformar su forma de ver la realidad espiritual y le ayudará a conquistar en el mundo físico. Quédese hasta el final porque lo que descubrirá va a cambiar su vida. En la Biblia encontramos que Gedeón, en medio de una crisis en Israel, levantó un altar y lo llamó Adonai Shalom, que significa el Señor es paz. Esto de acuerdo al libro de Jueces capítulo 6, verso 24. ¿Por qué lo hizo? Porque era un tiempo de caos, no había paz en su tierra y entendió que necesitaba una conexión espiritual para traer dicha transformación. Esto nos demuestra que para cada preocupación existe un principio espiritual y un respaldo o conexión divina específico. Es decir, donde los pactos se activan y los ángeles son convocados o designados para cumplir los propósitos del reino. Pero, ¿qué es un altar? No hablamos de una estructura física solamente, sino de un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, entre el Padre Absoluto Creador y nosotros. Este es un punto de contacto espiritual. Un altar se activa por dos elementos esenciales: el sacrificio y las palabras. En Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aunque hoy no necesitamos sacrificios físicos como en la antigua alianza o pacto, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Sus oraciones fervientes, su gratitud constante y su obediencia al Creador son los sacrificios que activan lo sobrenatural. Además, sus palabras tienen un poder inmenso. El libro de Proverbios capítulo 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que usted habla en su altar determina el nivel de intervención divina en su vida. Eso quiere decir que mediante el poder de la palabra está activando un respaldo espiritual. Muchos malinterpretan el concepto de los altares, creyendo que pueden ser idolatría. Pero un altar, según la Biblia, no es un objeto de adoración, sino un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Un altar no es idolatría porque no se adora al altar ni a lo creado, sino al Padre Absoluto, el Creador de todo lo visible e invisible. En Éxodo capítulo 20, verso 24, Dios mismo instruyó a Moisés: haz un altar de la tierra para mí, y sobre él sacrifica tus holocaustos y ofrendas de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga que esté presente mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El propósito del altar es santificar el lugar donde el nombre del Creador es invocado. El altar no tiene poder por sí mismo, es simplemente un punto de contacto para la manifestación de la voluntad divina. Es un acto de reverencia al Creador y no a la creación. El patriarca Abraham construyó altares en varias ocasiones para honrar al Creador. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 7 dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Fue esto idolatría? No, Abraham no adoraba al altar ni al sacrificio, sino que utilizaba este acto para mostrar su obediencia, gratitud y adoración al Creador eterno. La idolatría consiste en adorar a la creación o lo creado por el hombre en lugar del Creador, como lo señala la carta a los Romanos capítulo 1, verso 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador,
quien es bendito por los siglos. Amén. Queda claro que un altar bíblico es un lugar para honrar al Creador, no a lo creado. Es un acto de obediencia y fe que nos conecta con el propósito divino. Jesús lo dejó claro cuando habló con la mujer samaritana en el Evangelio según Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto significa que el altar es simbólico. Hoy no necesitamos un altar físico para conectarnos con el Creador, pero el principio sigue siendo vigente. Debemos rendirle todo nuestro ser en obediencia y adoración genuina. ¿Significa esto que tener un altar en casa está mal? Levantar un altar no se trata de un acto físico solamente, sino de un compromiso espiritual. Es reconocer que todo lo que hacemos tiene un impacto en el mundo espiritual. Esto es un asunto personal entre Dios y cada uno de nosotros. Si es con el propósito, el conocimiento y la intención adecuada, nadie tiene la potestad para juzgarnos o condenarnos. Compárese con la carta a los Romanos capítulo 2, verso 1. En la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 15, se nos llama a ofrecer sacrificios espirituales. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios, mediante Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy nuestros sacrificios no son de animales, sino nuestra alabanza, oración y una vida de obediencia. Cada vez que levantamos un altar de oración, intercesión o adoración, invitamos al Creador a actuar en nuestra vida y en nuestro entorno. Los altares también activan la intervención divina a través de ángeles, quienes son enviados para ministrar a los hijos del Creador, como dice la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 14. Sin embargo, es importante recordar que no adoramos a los ángeles ni dependemos de ellos. Ellos solo son siervos del Creador y actúan bajo su mandato para cumplir su voluntad. Los ángeles no actúan por casualidad, ya que como vimos en Hebreos capítulo 1, verso 14, ellos son espíritus ministradores enviados. ¿Para qué? Para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Pero aquí está el secreto. Los ángeles responden a los altares que levantamos. Hay ángeles designados para la paz, la salud, la protección, la prosperidad, la sabiduría y la excelencia. Cuando usted levanta un altar específico, está invitando a los ángeles a operar en esa área de su vida. Un ejemplo práctico es el siguiente. Si usted necesita paz en su hogar como Gedeón, levante un altar específico de paz. Dedique tiempo a orar, a agradecer y a declarar que Adonai Shalom, la paz de Dios, reina en su vida y en su hogar. Todo esto exige acción de nuestra parte. El Melech Nehemán, Dios, Rey fiel, hará el resto. Si desea una explicación más detallada sobre esta expresión y cómo usarla para eliminar la preocupación, al final del video hallará el enlace directo. En este momento puede que usted pregunte, ¿cómo levantar un altar en mi vida? Hay 4 puntos que debemos tener presentes. Primero, dedique un lugar especial. No tiene que ser un lugar físico visible, puede ser un lugar de su casa, un espacio espiritual donde decida encontrarse con el Padre. Segundo, ofrezca sacrificios espirituales. Puede ser el ayuno, tiempo de oración, gratitud, alabanza sincera plena o buenas obras para buscar la presencia de Dios. Recuerde que el sacrificio tiene que venir de un corazón sincero. Tercero, declare la palabra. Use versículos bíblicos que respalden sus oraciones,
Por ejemplo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La carta a los Filipenses capítulo 4, verso 6. Y cuarto, invoque al Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo que guíe sus oraciones y transforme sus palabras en decretos celestiales. Antes de continuar es necesaria una advertencia. Tenemos que aclarar que hay que tener cuidado con los altares generacionales, además de saber a quién dedicamos dicho altar. Muchas veces enfrentamos luchas porque estamos ligados a pactos generacionales que nuestros antepasados hicieron sin que lo sepamos, y esto puede estar afectando nuestra vida. Gedeón tuvo que destruir los altares de su padre antes de levantar uno nuevo al Padre Creador. Recomendamos leer el libro de Jueces capítulo 6 versos 25 y 26. Ore específicamente para que cualquier pacto o altar contrario a la voluntad divina sea destruido y declare libertad sobre su vida y la de su familia. Hoy el Creador le llama a levantar un altar en su vida, uno que active milagros y atraiga la intervención divina. No importa cuán imposible parezca su situación, los altares que construyan lo espiritual transformarán lo físico. Acompáñenos a hacer una breve oración. Abba, Padre Creador, hoy decido levantar un altar en mi vida. Declaro que tú eres mi fuente de paz, salud, sabiduría, protección y prosperidad en perfecta armonía. Te invito a transformar mi vida, mi hogar y mis circunstancias. Cambia mi destino, no tengas en cuenta mis errores. Rompo con toda atadura del pasado. Manifiesto que todo pacto o altar hecho por mis antepasados, contrario a la voluntad divina, sea destruido en este instante. Declaro la libertad sobre mi vida y la de mi familia. Decreto que tu Espíritu Santo me guíe hacia tu propósito perfecto. El Melech Nehemán, Dios, Rey fiel, en ti confío. En el nombre de tu Hijo, el Cristo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Comparte este mensaje con alguien que necesite esta verdad transformadora. Y no olvide suscribirse para más revelaciones bíblicas que impactarán su vida. Paz y bendición para todos. Shalom.